Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. La cumbre de Glasgow tiene toda la pinta de terminar con poco más que una simple declaración de buenas intenciones. Después de 2 semanas de reuniones y mensajes políticos en la ciudad escocesa, a lo más que se ha llegado en las últimas horas es a la redacción de un borrador que se limita a invitar a los países a tomar medidas que no empeoren más la situación medioambiental del planeta, pero sin ninguna concreción para reducir las emisiones contaminantes. Javier Gregorín. Así es, se les da además a los países que no han presentado compromisos de reducción, como Estados Unidos o China, se les da un nuevo plazo de un año más, al 2022, para que las naciones puedan presentar sus compromisos voluntarios de reducción de emisiones. Sin embargo, también se añade en el texto, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales, es decir, que pueden tener una excusa para no hacerlo ni siquiera tampoco el año que viene, como ha ocurrido en estos 26 años de cumbres del clima. También el nuevo texto mantiene que limitar el calentamiento global a 1,5 grados requiere medidas rápidas y profundas, incluso un 45% de reducción en el 2030, pero no se pide ningún objetivo concreto a ninguna potencia como Estados Unidos o China. Pues a partir de las 2:30 ampliaremos detalles sobre ese borrador que está ahora mismo sobre la mesa y dialogaremos en directo con una de las personas que integran la representación española en Glasgow. La pandemia sigue marcando un goteo diario de contagios también en nuestro país. Cataluña entra hoy en situación de riesgo alto al superar el umbral de los 100 puntos. El conseller de Sanidad, Josep María Argimon, confía en que las cosas no se sigan complicando. Esperamos que el impacto asistencial sea el menor posible, pero lo habrá porque en estos momentos hemos duplicado prácticamente la incidencia en las 2 últimas semanas. Por lo tanto, ese impacto llegará. Lo que esperamos es que no tenga la intensidad que ha tenido en otras olas. Esperamos eso claramente. Esperamos quiere decir deseamos. No es esperanza en el sentido de predicción, sino en el de deseo. Los expertos consultados por la SER sugieren que nuestro país entra en una sexta ola que no tiene nada que ver con las anteriores, ni tampoco con la gravedad que afecta a los países del centro de Europa. Alguno, como el epidemiólogo Manuel Franco, que es el portavoz de la Sociedad de Salud Pública más contundente. Otra en este caso, Sonia Zúñiga, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, más cauta. La sexta ola obviamente está aquí o llegará dentro de muy poquito, porque la dinámica del virus es que siempre está subiendo y bajando. Lo importante es la magnitud de esa ola. Hay que estar muy vigilantes, no solo en la subida de los contagios, sino también en la subida de las hospitalizaciones y la ocupación de UCI, y afortunadamente en España esto todavía se mantiene más o menos estable. No estamos en la situación de sexta ola que claramente tienen en el resto de Europa. El gobierno austríaco estudia volver al confinamiento la próxima semana en alguna de las 7 regiones del país en las que más se están disparando los contagios. En Alemania, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, no oculta su preocupación por lo que está pasando ya. La situación es grave y recomiendo a todos que nos lo tomemos en serio. Desde finales de septiembre, la velocidad de contagio está por encima de 1 y si no cambia nada, esta incidencia seguirá aumentando. Es una situación amarga, una situación que siempre quisimos evitar. Tenemos que tomar ahora todas las medidas necesarias para romper esta dinámica o de lo contrario, vamos a vivir un diciembre amargo en todo el país. Hora 14. En política doméstica, atención al mensaje de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ministra de Derechos Sociales, no acepta la posible ampliación del periodo de cómputo para las futuras pensiones, firmado por la ministra de Hacienda y el comisario de Economía de la Unión Europea. Esta medida no está incluida ni en el acuerdo de gobierno ni tampoco en el Pacto de Toledo y, por supuesto, creo que la posición de Unidas Podemos es de sobra conocida, que es que Unidas Podemos no va a aceptar ningún recorte en pensiones, ni presentes ni futuras. Es una posición que hemos mantenido a lo largo de todo el tiempo y que es, yo creo, segura y cierta. Uno de los arrepentidos de la trama Gürtel, Tomás Martín Morales, ha detallado hasta la desolación, según sus palabras, ante el juez, los comportamientos mafiosos en la actuación de esta red corrupta vinculada al PP. Implica nombres muy conocidos. Miguel Ángel Campos. El arrepentido Martín Morales afirma en su escrito que el presidente del PP en Madrid, Pío García Escudero, era quien ordenaba a través de Correa adjudicar en la localidad de Boadilla a las empresas que financiaban al partido para compensarlas y que incluso colocó a un arquitecto familiar suyo de nombre Miguel Ángel en una empresa pública. También involucra en la financiación ilegal a la expresidenta Cristina Cifuentes, que en 2007 le sugirió pagar los actos de campaña en efectivo. Además dice que tanto el yerno de Aznar, Alejandro Agag, como
como el exdirector de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se beneficiaron de la trama. Sobre el acuerdo político para hacer fijos a los trabajadores interinos de las distintas administraciones con más de 5 años ininterrumpidos en el mismo puesto, el sindicato CESIF cree que puede acabar en los tribunales. Comisiones Obreras lo sitúa en cambio en el ámbito de lo previsible. Miguel Borra, Unai Sordo. Hay que recordar que el Supremo ya estableció como abusivos los contratos temporales de más de 3 años. Por tanto, CESIF reclama a los grupos seguridad jurídica para que los tribunales no nos tumben los procesos selectivos. No podemos generar más incertidumbre. Va en la línea del decreto y del acuerdo planteado en su día con las organizaciones sindicales. El objetivo, lógicamente, es una reducción drástica de la interinidad en la función pública y una consolidación de plazas. Y el INE rebaja 1 décima el incremento de los precios en el pasado mes de octubre. Con todo y con eso estamos en el nivel más alto de los últimos 29 años por culpa, sobre todo, como suponen, de la luz. Jordi Fábrega. Sí, la inflación salta del 4% en septiembre al 5,4% en octubre por culpa de la subida de precios de la electricidad, que se ha encarecido un 62,8% en un año. También sube el gasóleo un 30% en un año y la gasolina un 26%. Todo para llevar la inflación en octubre a ese 5,4% después de que hace 10 meses, en febrero, estuviera en el 0. Escuchen la SER, estamos en hora 14, 2 de la tarde y 6 minutos.